Língua Biz, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos à nossa aula do nível A1, Como fazer perguntas en portugués. Bienvenidos a nuestra clase del nivel A1, Cómo hacer preguntas en portugués. Hacer preguntas en portugués es realmente sencillo, por su similaridad con el español. Basta seguir el orden en el que se deben formular esas preguntas y prestar mucha atención a la entonación. Atención entonces, miremos la entonación de las preguntas en portugués. Algo bien esencial y no se les olvide nunca es que en portugués no importa cuán corta o larga sea la pregunta, siempre toda la frase tiene entonación de pregunta. Veámoslo con este ejemplo. ¿Usted tiene dinero? En español. En portugués, toda la frase es una pregunta. ¿Você tem dinheiro? Pero si alargamos la pregunta en español sería, ¿usted tiene dinero en el banco? En portugués, toda la frase continúa siendo una pregunta. ¿Você tem dinheiro no banco? Hagámosla un poco más larga. ¿Usted tiene dinero en el Banco Nacional? Escuchen en portugués cómo sería. ¿Você tem dinheiro no Banco Nacional? ¿Ven cómo siempre está la entonación de pregunta? Y por último, hagámosla más larga. Dice, ¿usted tiene dinero en el Banco Nacional que queda cerca de mi casa? Escuche, en portugués sería, ¿você tem dinheiro no Banco Nacional que fica perto da minha casa? ¿Pudieron ver la diferencia? Las preguntas tienen una entonación muy marcada desde el comienzo hasta el final de la frase en portugués. No importa cuán larga sea la pregunta, siempre toda la frase se entona como tal. Vamos a mirar algo acerca del orden de las palabras a la hora de preguntar. Orden das palavras na hora de perguntar. Primero entonces, comencemos con las preguntas cerradas, preguntas fechadas. Esas son aquellas cuya respuesta puede ser sí o no, y yo puedo responder de manera corta o larga. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. Esa es una pregunta cerrada, ¿sí o no? Miremos entonces en portugués cuál sería el orden lógico. Primero, comenzamos con el pronombre personal. Luego iríamos con el verbo, luego con un complemento. Si lo hay, no tiene que tener complemento. Y lógicamente el símbolo de interrogación. Entonces, comencemos un ejemplo. Pronombre personal, él, ele, verbo, comprar, compra, complemento, dulces, doces, y el signo de interrogación. Entonces la pregunta quedaría, ¿él compra doces? Él compra dulces. Continuando entonces con las preguntas abiertas, son aquellas cuya respuesta no puede ser un simple sí o un simple no. Por ejemplo, ¿cuándo estudias portugués? Uno puede responder ahí sí o no. No, tienes que responder alguna otra cosa. Yo no estudio portugués. Yo estudio portugués todos los días. Mucho mejor, ¿verdad? Bien, entonces observen el orden. Cuando estas preguntas son abiertas, tenemos primero preguntas con el artículo o, u, que significa él en portugués. Primero, si ese que de la pregunta va seguido de un pronombre o de un verbo, siempre tenemos que utilizar antes del que de la pregunta el artículo o. Miren el orden. Artículo o, palabra que de preguntar, pronombre, verbo, complemento si lo hay, si no lo hay no hay problema, y siempre cerramos con el símbolo de interrogación. Observemos los siguientes ejemplos. ¿Qué quiere él hablar? Entonces, mire que la palabra que está presente. ¿Y está seguido de quién? De un pronombre. Y si está seguido de pronombre o de verbo, antes de la palabra que, le tenemos que colocar el artículo o. Entonces, en portugués quedaría, o que ele quer falar? Miremos otro ejemplo. En la pregunta, ¿qué hablan ustedes siempre? Observen que el que
¿está seguido de qué? De un pronombre. Entonces debemos de antecederle o ponerle antes del que el artículo o. Quedaría entonces en portugués, o que vocês falam sempre? ¿Qué hablan siempre ustedes? Y por último, miremos este ejemplo. ¿Qué es eso? Observen, la palabra que está seguida ya no de pronombre, pero sí de un verbo. Entonces, como está seguido de pronombre o de verbo, tenemos que ponerle antes del que el artículo o, u. A la pregunta entonces, ¿qué es eso? En portugués sería, o que é isso? ¿Quedó claro? Miremos entonces que para las preguntas abiertas existe la palabra que seguida de un sustantivo. ¿Cómo formulamos esas preguntas? Miremos entonces. Observemos que lo primero que tenemos es que si ese que está seguida de un sustantivo, el artículo o no se hace necesario. La pregunta entonces sería formulada de la siguiente manera. La pregunta interrogativa que, más un sustantivo, o sea, cualquier cosa, más el verbo, más un complemento si existe, más el símbolo de interrogación. En el ejemplo podemos mirarlo claramente. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Ahí está. Está la palabra interrogativa que, pero no le ponemos el u antes. ¿Por qué? Porque está seguido de un sustantivo. Entonces la regla nos dice que no se le coloca el artículo u. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Perfecto. El objetivo era conocer cómo se formulan las preguntas en portugués. Se você tem certeza de como se formulam as perguntas em português, você atingiu o objetivo. Parabéns, felicitações. Língua Bit, uma porta aberta ao mundo.